Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos a tener hoy aquí en el estudio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grant, y además, por supuesto, un compacto con la entrevista exclusiva que transmitimos en la tarde a la ministra de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, que ha generado amplias repercusiones y ya está en nuestro sitio web, pero la vamos a recordar hoy también en CNN Prime. Y comenzamos con estos titulares. El Ministerio del Interior confirmó que hay 3 personas identificadas tras la agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral. En entrevista exclusiva con CNN Chile, la secretaria de Estado acusó que en el incidente hubo insultos por su etnia, incluso aparte de las agresiones físicas. En paralelo, el Ejecutivo anunció acciones para extender la pérdida de la gratuidad a estudiantes condenados por hechos violentos. El presidente José Antonio Kast promulgó la reforma que traspasa Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, incorporándola además a las fuerzas de orden y seguridad. En la ceremonia, el director nacional de la institución llamó a no escuchar a quienes aseguran que este cambio será tormentoso o que implicará un menoscabo de las condiciones laborales del personal. La Fiscalía Regional de Valparaíso anunció que existe una investigación reservada en contra de la senadora Camila Flores por el delito de fraude al fisco. La parlamentaria de RN aseguró que se trata de acusaciones sin sustento basadas en una denuncia anónima. Su partido, en tanto, manifestó que espera que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad. Y en temas internacionales, Israel lanzó nuevos ataques contra Hezbollah en el Líbano. Esto ocurrió en paralelo a la instrucción que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu para abrir negociaciones directas con Beirut, pero afirmó que no habría un alto al fuego con la milicia chiita. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La industria aérea advierte de alzas en los pasajes por los precios del petróleo a raíz de la contingencia internacional. Pilar Gutiérrez nos cuenta de los efectos que esto también va a tener para el comercio. La inestable tregua en Medio Oriente llevó al petróleo por debajo de los $100, pero el alza de las últimas semanas sin duda genera un impacto en distintos sectores de la economía internacional y local, entre ellos el comercio. Ha habido un traspaso a los costos operativos de la empresa, que en algunos casos probablemente van a encarecer la cadena de distribución en general, y eso podría empezar a tener algún impacto en precios, pero hasta ahora en la última parte de la cadena, que es el precio final, todavía está contenida, pero dado que es tan transversal el cambio, es muy difícil que no tenga impacto en general y que no los llegue a percibir el consumidor. La incertidumbre todavía es elevada, por lo que aún no hay datos del impacto, pero si antes se esperaba un rango de crecimiento de 3 a 3,5% para el sector este año, ahora se espera que sea más cercano al 3%. En el comercio electrónico también se notan los efectos, aunque hay oportunidades tecnológicas que pueden permitir compensar el alza de costos. Impacto que hay, sí hay un impacto, pero se minimiza cuando vos empezás a mejorar la productividad y la cadena de valor. Cuando vos sos más eficiente, cuando lográs, usando las herramientas y recursos que te da la inteligencia artificial, optimizar tu operación, ese aumento que tenés de las variables macro que no podés dominar, las podés manejar con las variables micro. Y es que los costos del transporte y la cadena logística han aumentado por el alza del combustible. Esto ya lo estamos viendo nosotros desde el lado de nuestros propios insumos, por lo tanto al cliente no solo le está subiendo los costos logísticos, sino que también las materias primas e insumos para sus productos. Y eso obviamente va a repercutir o está repercutiendo en los precios que finalmente le llega al consumidor final. Sin embargo, algunas empresas están haciendo esfuerzos para contener lo más posible ese traspaso a precios. Se trata básicamente de una iniciativa de congelar más de 2.000 productos de la canasta básica para todos los hogares en Chile, en los que no vamos a tocar los precios de aquí a por lo menos 3 meses. Productos como el pan, que está presente en todas las casas en Chile, productos de limpieza obviamente, todos los productos de alimentación que tienen que ver con la canasta básica, incluso productos que tienen que ver con mascotas. Otro sector que se ve afectado directamente por el escenario internacional es el transporte aéreo. Un impacto grande en toda la industria, no solamente la industria aérea, y la industria aérea fuertemente porque 1/3 de los costos representan los combustibles, y si este sube más de un 60%, el impacto es muy grande. Pero también podemos decir que esto sigue en evolución. Probablemente hay un receso de 2 semanas, pero eso en definitiva puede implicar mayores consecuencias todavía. Así que
va a haber un rezago probablemente si pensamos que la guerra termina mañana, por bastante tiempo. Sin embargo, todavía la situación es incierta sobre los efectos que puede generar a más largo plazo, ya que dependerá de cuánto se extienda el conflicto en Medio Oriente. Algunas aerolíneas ya ven efectos, y es que el combustible denominado jet fuel representa entre el 25 y 30% de los costos. Por eso, algunas aerolíneas ya se vieron forzadas a subir los pasajes. Hemos incrementado las tarifas, intentando traspasar al consumidor gran parte de este ajuste en precios de jet fuel. ¿Qué hemos visto las primeras semanas? Que el consumidor está pagando tarifas medias más altas, pero que el FO de los aviones se está cayendo, o sea que la demanda y el número de pasajeros se está cayendo. Entonces, en un escenario más largo de un jet fuel alto, la demanda va a ser un poco más baja. Nosotros hoy estamos tratando de traspasar, obviamente, en todos los mercados que operamos, como la mayoría de la industria, y desde el punto de vista de la demanda somos más cautos. Nosotros todavía no hemos visto grandes temas de demanda, lo vemos como un riesgo, pero también somos muy cautos. A nivel local, según las últimas cifras del IPC de marzo, el transporte aéreo de pasajeros y el transporte aéreo internacional subió 15%. En el marco de la campaña de invierno 2026, las autoridades de la salud dieron inicio a los puntos informativos semanales. Cada jueves al mediodía, el Ministerio de Salud va a entregar datos sobre el avance de la campaña de vacunación, circulación viral y el estado de la red asistencial, además de algunas recomendaciones para la población en materia de prevención de enfermedades respiratorias. Esta entrega informativa se va a transmitir mediante las redes sociales del Ministerio y los encargados serán el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la campaña, que es Valentina Pino. Bueno, respecto del reporte de virus respiratorios, se informó que el virus predominante es el rinovirus, representando un 68,9% de los casos detectados. Lo sigue la influenza A, con un 8,5% del total de los casos detectados, y el SARS-CoV-2 con el 8,4%. En cuanto a la cobertura de la vacunación contra la influenza, esta alcanza un 43,5%. En este espacio semanalmente nos vamos a referir a la situación de la red asistencial, abordando la ocupación de las camas críticas del sistema integrado. Esto considera, por lo tanto, las camas del sector público y también del sector privado. La evolución de las atenciones de urgencia en toda la red asistencial en todos los niveles, y también profundizando en la heterogeneidad que puede tener tanto la circulación de los virus respiratorios y cómo esto impacta en la red asistencial desde el punto de vista de las camas. Hemos adoptado medidas prioritarias, entre ellas la ampliación de los grupos objetivos para vacunación contra la COVID-19, la cual incluye, entre otros, a personas desde los 60 años de edad y a cuidadores de adultos mayores de los LEAM. Además, hemos facilitado el acceso eliminando requisitos administrativos como es el certificado de enfermedades crónicas y reduciendo también el intervalo entre las dosis. En conversación exclusiva con CNN Chile, la ministra Jimena Lincolao detalló la agresión que sufrió en medio de una protesta muy violenta ayer miércoles en la Universidad Austral. Respecto de la ausencia de contingente policial, el rector del establecimiento señaló que se acordó la vía del diálogo, cuestión que la secretaria de Estado descartó. Todo esto en medio de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Entraron unos alumnos y dijeron, ahí está, y el señor de la PDI corrió y me escondió detrás del escenario, detrás de una cortina del escenario, y nosotros sostuvimos la puerta juntos para que ellos no pudieran entrar a pegarme. Los momentos de tensión al interior del auditorio de la Universidad Austral se extendieron por cerca de 2 horas y media en un episodio en que la ministra Jimena Lincolao permaneció, según su relato, secuestrada por un grupo de estudiantes que esperaba su visita para plantear demandas al gobierno. Pero la protesta escaló en violencia, obligando al rector a intervenir para evitar una agresión mayor. El rector estuvo dentro del edificio con otras personas y ellos discutieron primeramente que la estrategia que querían usar era desescalar. Desescalar y en ese sentido él me pidió que hablara con los estudiantes
para negociar en cierto modo que yo pudiera salir pacíficamente. De acuerdo con lo relatado por la ministra a CNN Chile, fueron 3 estudiantes mujeres las que encabezaron esa negociación. Una de ellas leyó un petitorio en que solo uno de los puntos se vinculaba directamente con el Ministerio de Ciencia. Según Lincoln Lao, además, las jóvenes le dijeron que el gobierno está infringiendo sus derechos humanos, argumento con el que justificaron la protesta violenta en un caso que ya es materia de investigación. El equipo de la Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra trabajando intensamente en este caso. Estoy hablando permanentemente con la fiscal regional. Efectivamente ella está además involucrada directamente en las diligencias, supervisando directamente lo que está ocurriendo. Efectivamente han tenido avances. Hoy día durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificada de los 3 líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son. ¿Dirigentes estudiantiles? Así es, y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación. Hechos que también abrieron cuestionamientos en el mundo político sobre el actuar de la institución educativa por no contar con presencia policial al momento en que se produjo la agresión. Hemos tomado conocimiento a través de un medio de comunicación que el rector de la Universidad Austral tenía conocimiento previo de la convocatoria a estas manifestaciones. Este hecho es especialmente grave por el perfil de activista que tiene este rector y quizás cuántos otros funcionarios de esa y otras instituciones que se desarrollan en el ámbito de la educación. Precisamente por eso pidió que el rector Egon Montesinos sea citado a declarar en la investigación del Ministerio Público con el objetivo de aclarar cuándo y cómo supo de la convocatoria, un punto sobre el que la autoridad universitaria también respondió en CNN Chile. El día lunes, efectivamente, yo recibí información de que iba a haber una manifestación pacífica. Entonces eso se lo informé a la ministra y decidimos que se iba a participar de las actividades y que nosotros íbamos a disponer de lo que tenemos a nuestro alcance como universidad en materia de seguridad. Pero sin presencia policial, la que tampoco se solicitó cuando la situación se tornó violenta, pues según señaló el rector, con la ministra agotaron todas las vías de diálogo, relato que la secretaria de Estado descartó, afirmando que nunca llegó a un acuerdo con nadie, un episodio que derivó en una querella por atentado a la autoridad y en investigaciones en el ámbito penal y educacional. El gobierno ingresará indicaciones al Congreso para ampliar las sanciones como la pérdida de la gratuidad para estudiantes universitarios que cometan delitos violentos. En conversación con CNN Chile en exclusiva, la ministra de Ciencia, Jimena Lincoln Lao, se mostró a favor de que existan consecuencias para los alumnos. ¿Cuáles? Nos lo cuenta en su nota Francisca Cárdenas. La gratuidad universitaria, política pública que comenzó a implementarse en 2016, impulsada en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, permitiendo el acceso gratuito a la educación superior sin fines de lucro y que ahora podría inhabilitarse para alumnos secundarios y universitarios tras la agresión a la ministra de Ciencia Jimena Lincoln Lao. Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado, sobre todo si esos beneficios además son pagados por víctimas de estos hechos de violencia. Me parece también importante decir que la próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo, quiénes están con los violentos. Emplazamiento del gobierno en el marco del proyecto Escuelas Protegidas, el que ahora buscará extenderse a la educación superior. Justamente, esa iniciativa establece como requisito para optar a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida de las personas y contra la infraestructura pública. Sin embargo, en el oficialismo ya hay otras iniciativas. A más tardar el día de mañana, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que quite total gratuidad y cualquier otro beneficio a estudiantes de la educación superior que sea violentista o que tenga estos grados delictuales. No puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria. Debemos dar una discusión
que esté acorde hoy día a la responsabilidad que tenemos los parlamentarios y parlamentarias de construir políticas públicas para erradicar la violencia de las escuelas y erradicar la violencia de las universidades. El proyecto de la UDI plantea de manera textual que los violentistas en la educación superior fueron los mismos que cometían actos violentos en su etapa secundaria y que no es justo que con los impuestos de todos los chilenos se financien los estudios a quienes provocan destrozos. En exclusiva con CNN Chile, la ministra Lincoln Lao se mostró de acuerdo con que existan repercusiones para quienes ejercen la violencia. Yo creo en las consecuencias. Si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo y el Poder Judicial y la ministra piensan que son yo creo en las consecuencias. Aunque el tipo de consecuencia es mucho menos importante que la consecuencia sea clara. En la oposición, por estos días, han planteado la necesidad de fomentar la salud mental en los establecimientos educacionales, mientras que otros partidos de Chile Vamos se sumaron a la idea de quitar el beneficio a los universitarios. Me gustaría que tuvieran la misma actuación respecto al caso de colusiones, respecto a una serie de actos también así de violentos. Yo espero que presenten el proyecto de ley porque muchas veces vemos grandes titulares que no se desarrollan. Si un estudiante está formándose con recursos de todos los chilenos, a propósito que está formándose de manera gratuita, está formándose, está estudiando, no puedes aprovechar esa oportunidad. Y no que a través de la gratuidad llegue a un establecimiento donde después termine involucrado en hechos violentos. El proyecto de la UDI será enviado este viernes al Congreso, mientras que las iniciativas de La Moneda serán tramitadas y votadas la próxima semana, para lo que incluso el ministro del Interior, Claudio Alvarado, advirtió que quienes estén en contra de las normas están a favor de la violencia. Ya vamos a ver más compacto, más información y la entrevista a la ministra Lincoln Lao la pueden ver, como ustedes aprecian, en nuestro sitio web. La van a ver de inmediato. Ahí está completa la entrevista, entrevista exclusiva, la primera que dio, una entrevista en extenso, en cerca de 50 minutos. Nos cuenta todo lo que pasó ese día. La primera entrevista además que dio la ministra después de los insultos, las agresiones que sufrió en la Universidad Austral. Ahí está, entonces la primera entrevista que dio la ministra después de esos hechos en CNN Chile, en nuestro sitio web. Ya hemos revisado parte, vamos a revisar más todavía, pero ahí la tienen completa, íntegra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y al regreso el ministro de Transportes y Telecomunicaciones en vivo aquí en CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grant. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto saludarte. Hay hartos temas sectoriales, hay hartas dudas, apenas supieron que usted venía en las redes sociales, hartas preguntas, pero antes el tema me parece ineludible de la jornada, su compañera de gabinete, Jimena Lincoln Lao, que sufrió esta agresión súper cobarde, como toda agresión en general, en la Universidad Austral. ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que es inaceptable y hay que aplicar todas las sanciones que establecen los reglamentos universitarios en este caso. Yo trabajé 20 años en la Universidad Diego Portales, pasé por toda la carrera académica, llegué a ser decano y la verdad es que las instituciones como la Universidad Austral, como la Universidad Diego Portales y varias otras, tienen dentro de sus estatutos sanciones muy graves hasta la expulsión a estudiantes que hacen este tipo de actos violentos. Por lo tanto, yo soy de aplicar las mayores sanciones posibles que establezcan los estatutos de la universidad. O sea, si está dentro de los estatutos, la expulsión, ¿a usted le parece que esa es la que corresponde? Debiera ser, sí. ¿Y la pérdida de la gratuidad le parece que es algo en lo que hay que avanzar para quienes cometan no protestas, sino que hechos de violencia graves? Yo creo que hay que avanzar en sancionar este tipo de comportamientos. Yo creo que tener una ley específica que sea a cargo de este tipo de, como decía, acciones que son inaceptables, que ponen en riesgo no solo la integridad física, y a veces incluso la vida de las personas, sino también lo que es transversal, ponen en riesgo la democracia. O sea, la democracia se basa en el diálogo, se basa en el conversar, en escuchar y no en imponer mediante la violencia los puntos de vista. Le ha tocado también al metro, le tocó en el estallido ser víctima de una destrucción fatal. Yo sé que las personas son mucho más importantes que cualquier infraestructura, pero también es un daño bien grande a las personas y lo fue
en ese momento. ¿Usted piensa también que para quienes dañan infraestructura debiera haber este tipo de sanciones? ¿Debe estar condicionado el acceso a ciertos beneficios? Yo creo que hay que discutir bien cuál es el tipo de sanción, pero por supuesto que hay que proteger los bienes públicos, y dentro de los bienes públicos no solo está el metro, sino está el cuidado a la democracia, que fue justamente lo que vimos afectado con esta violenta agresión a la ministra Lincoln Lao. Vamos desde temas generales hasta temas más particulares y de su sector. En temas generales, lleva casi un mes como ministro, ¿no? Este gobierno lleva también un mes como ministro. ¿Cuál es su evaluación de este primer mes? Yo creo que ha sido tremendamente intenso, llegamos con una energía enorme, con unas ganas de trabajar, de avanzar en cosas muy variadas en los diferentes ministerios, los diferentes repartos, con medidas concretas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y bueno, nos enfrentamos con la crisis internacional del petróleo, que en cierta forma cambió un poco el orden de las prioridades. No obstante, yo creo que como país vamos a tener que enfrentar todos juntos de diferentes maneras esta crisis, que espero que se desaparezca lo antes posible. Bajó un poco al día de ayer, hoy día volvió a subir el petróleo, pero tiendo a ser optimista que la guerra va a acabarse rápido, que los precios van a volver a los valores que observamos el año pasado próximamente. Por lo tanto, tengo esa visión más optimista del futuro. Ojalá. Después vamos a profundizar en ese tema del MEPCO. Si tuviera que poner una nota de 1 a 7 a este primer mes de gobierno. Yo creo que un 5-5 me parece justo. O sea, hay cosas que no dependen de nosotros, y la verdad es que a veces el resultado final depende, o sea, se ve afectado por cosas que sí dependen de uno, pero también por cosas que no dependen de otro. Yo creo que un 5-5 me parece razonable. Hablemos del MEPCO, y esto incluye también, a raíz de esta crisis internacional, se le pide a todos los ministerios 3% de ahorro. ¿Ustedes siguen con la exigencia, la petición o como se le llame, de un 3% de ahorro? ¿No caen dentro de las excepciones en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones? ¿Y en qué? ¿Van a lograr la meta? O sea, a lo mejor no logramos el 3%, pero logramos el 2,6%, el 2,8%. Estamos trabajando fuerte en ello. Hay diferentes perillas que uno puede ir ajustando para mejorar el gasto público. Si recordemos que al final es usar de la mejor forma posible los recursos públicos. ¿Cuál es perilla? Por ejemplo. Hay un tema, por ejemplo, de sobredotación de personal en algunos casos, o duplicación de roles, por ejemplo, o algunos cargos que en verdad no se justifican. Tú por ahí puedes tener alguna perilla, o por ejemplo, hay a veces pagos que se hacen por ciertos servicios que no se concretan del todo, pero el pago se hace completamente. Es decir, hay varias dimensiones en las que se pueden... ¿Hay alguna perilla dolorosa? No, yo creo que no vamos a generar dolor en ningún caso. Yo creo que el Estado de Chile es un Estado robusto, que ha ido creciendo en exceso en los últimos años, y particularmente en los últimos 4 años, y por lo tanto el ajuste se puede hacer con un foco de eficiencia, con un foco en la importancia que tienen los recursos públicos, que pueden ser usados en otros fines tan necesarios para nuestro país, para nuestros habitantes. Por lo tanto, yo creo que podemos avanzar de forma parsimoniosa. Ya. Ministro, la garantía, bueno, te dice que es optimista. Si es optimista, no es tan difícil la respuesta, pero la garantía de que se mantiene congelado el precio del transporte público en la región metropolitana hasta fin de año, ¿es a todo evento? ¿Qué pasa si enfrentamos el invento? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero 5 alzas más, ¿igual? Bueno, el compromiso que tomamos como gobierno es congelar la tarifa de acá a final de año. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Incluso si se rebaja, me dijo el ministro Quirós. Bueno, si se rebaja es una buena noticia, porque si se rebaja el precio. Por eso, imagínate si se mantiene, pero van a ahorrar ahí, al contrario, van a recuperar efectivamente, algo. Si bajase mucho el precio internacional del petróleo, es una buena noticia. Sí, pero parece difícil, digamos, que lleguemos hasta eso. Es difícil, por supuesto, pero la tarifa se congela de acá hasta fin de año. Suba lo que suba, sí, el precio del petróleo. Sí. Ya. Segundo, una pregunta súper importante. ¿Qué pasa con los famosos fondos espejo? Hay que explicarle, yo sé que hay que explicarle a la gente que los fondos espejos se replica todo lo que se invierte en Santiago en las otras regiones. Perfecto. No en regiones, porque esto también es una región, las otras regiones. Pero eso es un poquito más engorroso porque depende de los gobiernos regionales. ¿Usted le garantiza aquí a toda la gente que nos ve de regiones a través de CNN Chile y CNN Chile Radio y nuestras plataformas digitales que realmente las regiones también van a ver el transporte congelado en sus precios? Mira, es importante subrayar que en el caso de Santiago es un poco
menos difícil mantener la tarifa congelada producto del aumento del precio de los combustibles porque tienes un porcentaje de buses eléctricos que es muy grande. Por lo tanto, a diferencia de regiones, en regiones tienes solo un 5% de buses eléctricos. Sí. Santiago tienes más de la mitad. ¿Ya? Por lo tanto, es más fácil o menos difícil, en verdad, porque sigue siendo un esfuerzo como país que estamos haciendo, es menos difícil mantener la tarifa en Santiago que en regiones. Por lo tanto, si tú sumas finalmente cuál es la inyección de recursos que se le hace a Santiago, producto de esta crisis internacional de los combustibles y con la estrechez financiera que tenemos como país, si tú sumas lo que implica mantener o congelar la tarifa en Santiago hasta fin de año y lo comparas con la inyección de recursos equivalente en las ciudades con perímetro de exclusión, con los sistemas de transporte público licitados, es más el aporte que se hace en regiones. Ya, ¿sí? Pero quiero entender, ¿eso quiere decir que no se va a poder congelar la tarifa en regiones porque implicaría gastar incluso más que en Santiago? No. ¿O quiere decir que van a hacer incluso un esfuerzo mayor en dinero en regiones? Se está haciendo un esfuerzo mayor en términos presupuestarios para congelar las tarifas, los pasajes en regiones. Lo que pasa es que en regiones... en el fondo, para que sea súper simple y nítido para la gente en las otras regiones del país, ¿van a tener sus tarifas congeladas? Lo que pasa es que hay un detalle que es importante considerar, y es que hay servicios, por ejemplo, rurales, que para aplicar alzas de tarifa tienen que avisar con 30 días de anticipación, ¿cierto? Y ese aviso es el que nos permite a nosotros gestionar esa información. Por lo tanto, la inyección de recursos que se le haga al transporte rural, ¿sí?, va condicionado de ese congelamiento de la tarifa. Podría ocurrir que algún empresario de regiones, de transporte rural, diga, ¿sabes qué? Yo no quiero tu subsidio y voy a subir la tarifa. Podría ocurrir que alguien rechace eso. ¿Ya? De todas formas, y no hay cómo controlar a esos empresarios. Tiene que avisar con 30 días de anticipación igual. Igual tiene que avisar con 30 días, pero no se le puede forzar. No, porque está cumpliendo el contrato. Lo que pasa es que lo que no va a ocurrir por ningún motivo es que ese operador que pretenda rechazar el subsidio a cambio de subir su tarifa obtenga los dos beneficios. Eso no va a ocurrir por ningún motivo. Y los cálculos que estamos haciendo son tales que el incentivo económico para los operadores de buses en regiones sea el congelar la tarifa. O sea, sea mayor en el fondo el subsidio que lo que ganaría subiendo la tarifa. Eso, porque además al aumentar tarifa hay un riesgo de perder pasajeros, por lo tanto yo creo que le da más estabilidad a los operadores de buses, sobre todo en sectores rurales, aceptar esta inyección adicional de recursos. O sea, no me equivoco si digo que no puede, por esto que nos ha explicado, garantizar que se va a congelar en cada una de las regiones, pero es lo que debiera pasar. En las regiones con licitación, con perímetro de exclusión, en las que existe un polinomio tarifario, es decir, hay una fórmula, una ecuación que determina... Ahí lo puede garantizar. Ahí se puede garantizar que eso representa el 85% de los viajes en regiones, por decirlo de alguna forma, de los viajes. ¿Ya? Hay un 15% que tiene ciertos matices y podría ocurrir un porcentaje chico de un operador rural que diga, ¿sabes qué? No quiero este subsidio adicional, quiero subir tarifa, pero me parecería difícil que ocurriera. Pero podría teóricamente ocurrir. Teóricamente podría ocurrir. Ahora, quiero preguntarle respecto de una de las molestias que se ha provocado, usted bien lo sabe, a raíz de los ajustes, ya no hablando de MEPCO, pero a raíz de los ajustes del sistema red. En algunas comunas como Puente Alto y otras, usted lo ve en las redes sociales, ¿no? Dicen que hay largas filas, se ven las fotos de largas filas y la tesis es que están habiendo menos buses circulando y que esa es la razón de las filas. Las filas nos mandan las fotos, los videos, los usuarios de redes sociales están. ¿Cuál es la razón? ¿Hay menos buses? Usted ha dicho que no. Entonces, ¿cuál es la razón? Mira, es importante acá sincerar una discusión y evitar la difusión de noticias falsas, las fake news, la desinformación. La flota de buses, la flota operativa, la frecuencia, los recorridos, los trazados, los horarios son exactamente los mismos que existían a principios de marzo y que fueron definidos en el plan operacional de febrero por la anterior administración. Es decir, no se ha cambiado absolutamente nada, y es importante que las personas en su casa tengan conciencia de esto, no se ha cambiado absolutamente nada, ni de frecuencias, ni de trazados, ni de horarios, absolutamente nada. La oferta, la calidad de servicio sigue siendo exactamente igual. ¿Y qué puede haber pasado entonces? Porque
nos están inventando las filas. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Pero casos puntuales, por ejemplo, veo fotos de mucha gente en una estación de metro, o veo a veces una aglomeración de personas en un paradero. Esas son cosas que han existido siempre. ¿Y usted está yendo a terreno para chequear esa inquietud? Pero yo uso todos los días transporte público. Sí, no digo, pero moverse por distintos sectores. Por supuesto, ¿están fiscalizando eso? Efectivamente, sí. ¿Usted diría que son cosas puntuales? Son cosas puntuales que han existido siempre desde siempre, pero hay una campaña de desinformación. ¿De dónde, ministro? ¿De quiénes cree usted que viene esa campaña de desinformación? Y te lo voy a decir con absoluta responsabilidad. A ver. Yo creo que los mismos que antes decían en la campaña, durante la pandemia, nos están matando, son los mismos que ahora están diciendo nos están dejando sin buses. Acá hay una motivación política. ¿Quiénes son los que decían nos están matando? Bueno, en redes sociales, las cuentas falsas, las fake news, es el mismo fenómeno, es absolutamente equivalente y análogo. Pero usted dice que, porque la campaña implica algo orquestado, ¿usted está atribuyéndose a algún sector político, a la izquierda derechamente, a la oposición? No, lo que yo estoy diciendo es que hay un grupo de personajes, de bots, que se dedican a la desinformación y nosotros, ustedes como medios de comunicación, nosotros como autoridades, tenemos el deber de enfrentar con fuerza este nivel de desinformación. Y el patrón, no se lo estoy atribuyendo a nadie, el patrón es exactamente el mismo: difundir noticias falsas, desinformar, fake news, poner fotos que no corresponden o poner fotos que son habituales. ¿Usted ha detectado también fotos falsas y videos falsos? Más que videos falsos, fotos viejas o videos viejos. O sea, a eso me refiero con falsas, que no correspondan a lo que... Sí, eso es muy habitual. Sí. Ya. ¿Qué ajustes sí se están haciendo a red o se le van a hacer en el futuro? Para mejorarlo, digo, sí, ¿qué viene a futuro? Recordemos que la demanda de viajes en una ciudad cambia todo el tiempo. Los planes operacionales se definen cada 3 o 6 meses y en función de la adaptación. En verano es distinto que en el resto del año. Durante las vacaciones de invierno también hay un ajuste de la frecuencia. En las vacaciones eso es algo que es habitual. La ciudad, mientras se va moviendo, ¿ya? La exigencia, efectivamente, se tiene que ir adaptando. Entonces, no hay nada, digamos, por ahora planeado radicalmente distinto. Entonces, paso a lo siguiente. TAC. Otro de los gastos... TAC. El TAC es un gasto importante, siempre lo es, más para los sectores de clase media, complicados ahora además porque están usando un auto, cargando combustible muchísimo más caro. ¿Qué se puede hacer con el TAC? ¿Puede darle alguna buena noticia a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile? Porque además está toda esta disyuntiva de ver si se puede bajar, si se puede hacer más barato, y eso implica renegociar contratos y extender contratos. Entonces, por eso le pregunto, ¿en qué está eso? Ese es un tema que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Sí, es el MOPE que administra. Conversan, pues usted nos puede contar algo. Por supuesto, o sea, converso permanentemente. Sóprenos algo. Somos muy cercanos. Si está todo esto relacionado, yo me imagino que esto igual lo conversan entre Hacienda, Obras Públicas, Transportes, tanto. Pero mira, te voy a dar cuál es mi opinión más en perspectiva del sistema de concesiones, del sistema de peajes, de los TAC. Las autopistas, las carreteras con sistemas de peaje, son un activo del Estado de Chile. ¿Ya? Es lo mismo que tú, por ejemplo, como inversión, tienes un departamento que lo arriendas. Lo mismo ocurre con las autopistas urbanas, con las carreteras y con otras infraestructuras que se concesionan. Es un activo de todos los chilenos. ¿Ya? Lo que ocurre cuando finalice el periodo de concesión es que esa infraestructura, esa autopista, esa carretera, pasa completamente a ser un activo del Estado de Chile, que es capaz de generar recursos, y los recursos que son capaces de generar las autopistas, las carreteras, van a permitir después financiar nuevas obras de infraestructura que mejoran la productividad, mejoran la eficiencia, mejoran la calidad de vida de las familias. Por lo tanto, yo creo que nunca hay que perder de foco esa mirada de largo plazo, que las autopistas, las carreteras que son financiadas con TAC son un activo de todos los chilenos y que a futuro nos van a permitir financiar nuevas obras y desarrollarnos y crecer más y mejor como país. Y entonces por ahí se puede hacer el ajuste, ¿no? Renegociando esos contratos. Si usted tuviera un departamento en arriendo, ¿ya?, y lo termina de pagar el dividendo, ¿qué haría con el arriendo del departamento? ¿Lo bajaría de precio? Lo que pasa es que depende. Pues depende. Usted usa ese ingreso para financiar otras necesidades de su familia. Bueno, lo mismo pasa con las autopistas. Uno puede negociar el precio, por supuesto. A eso me refiero. Pero ese precio, ese ingreso
por peajes es de todos los chilenos. Permite financiar futuras obras que van a mejorar la calidad de vida, quizás en lugares... Como que usted me dice que es preferible tener ese ingreso que disminuir una tarifa vía renegociar el contrato. Se puede negociar el precio, por supuesto, pero a lo que voy es que el concepto de peaje es lo que le da valor a la infraestructura y es un activo del Estado de Chile. ¿Y usted encuentra que los precios son altos, no? Los precios son... Comparativamente de los TAC, ¿qué es lo que siente la mayoría de los chilenos y las chilenas? Hay una variedad de precios súper grande. Depende del tramo de la autopista que use, depende del horario, de la autopista misma. Hay varias perillas, ¿sí? Lo que sí es importante también es recordar que el sistema de concesiones urbanas que partió al principio de la década del 2000, sí, pues, con el expresidente Ricardo Lagos, ¿cierto? Era el primer sistema en el mundo que iba a funcionar con TAG, sí, Free Flow. Por lo tanto, era una apuesta grande. Una apuesta de miles de millones de dólares que tú no sabías cómo se iba a comportar, ¿ya? Y la verdad es que ha sido un éxito y un referente a nivel mundial el sistema de autopistas. Sí, con cosas, incluso el expresidente Ricardo Lagos reconocía, con cosas que se pudieron negociar mejor y que se han tenido que ir corrigiendo también, obviamente, en el tiempo. No quiero que se nos acabe, hablando de tiempo, no quiero que se nos acabe, lo vuelvo a temas propiamente de transportes. Obvio que no es sorpresa para usted, una de las principales preocupaciones de muchas personas que usan estas aplicaciones, yo sé que no se llama así, pero todos la conocen coloquialmente como la ley Uber, ministro, así que por eso le digo la ley Uber, sé que es para Uber, Didi, Cabify y todo eso. Entonces, lo primero es preguntarle, hay un reglamento que está listo, aprobado por Contraloría, pero que ustedes pidieron que no entrara, en el fondo que lo detuvieran porque creen que hay que hacerle correcciones importantes. Sí. Entonces, lo primero es preguntarle, ¿cuándo va a estar el nuevo reglamento? Bueno, hemos Esa es la pregunta del millón. Todos quieren saber cuándo va a estar listo el nuevo reglamento. Ya está casi listo. Acá faltan algunos detalles, pero como tú bien señalaste, hay un reglamento que tenía muchos defectos, que si tú lo aplicabas tal como estaba, dejaba fuera el 85% de la oferta de aplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que también estás dejando sin servicio como un 85% de los pasajeros. ¿Y eso qué significa? Que muchas comunas, sobre todo periféricas y rurales, las va a dejar sin conexión, sin servicio. Las tarifas se dispararían, los tiempos de espera para que llegue tu vehículo también se dispararía, por lo tanto tenía muchas limitaciones. Lo que nosotros hicimos es pedir que no se publique el reglamento que, como bien señalaste, ya había sido aprobado, por decirlo de alguna forma, o tomado de razón por la Contraloría. Pero al no estar publicado, ya no tiene efecto. Entonces nosotros estamos trabajando con mucha urgencia la nueva versión del reglamento que va a permitir no afectar al 85% y no afectar sobre todo al 85% de los pasajeros, no subirles la tarifa, no dejarlos desconectados, que no aumenten los tiempos de espera y también no afectar a cerca de 150.000 conductores que podrían quedarse sin este trabajo que muchas veces es un complemento de su renta. Pero ayúdenos con lo primero, cuéntenos. Cuando dice que está casi listo, ¿cuánto? Listo. ¿Días? ¿Semanas? Está a días de estar terminado, pero es una conversación que tenemos que tener con SECPRES, que es por supuesto la entidad dentro del gobierno que lidera toda la parte normativa, legal, y también con la Contraloría General de la República para ver el mecanismo en que lo ejecutamos. Pero hay un tema que es súper importante, que es la plataforma. La plataforma... Pero antes que vaya a la plataforma, quiero preguntarle otra cosa, porque me pongo ambiciosa. Entonces, la pregunta, usted dice, dele. ¿está a días de estar terminado? Efectivamente. ¿Y a semanas de estar rigiendo? No, por lo siguiente, por la plataforma. Pero cuando me dice no, ¿quiere decir que puede ser más que semanas? La publicación del reglamento puede demorarse un poco más allá que esté listo y esté incluso tomado de razón y todo eso. Por lo siguiente. Ya, ¿puede demorarse más, antes que me explique la razón, más cuánto? ¿Más que semanas? Alguna semana, un par de meses. ¿Un par de meses? Sí, ¿por qué? Ya. Porque se requiere que la plataforma esté operativa. La plataforma en la que los conductores ingresan sus datos y se gestiona toda esa información que es muy necesaria para el control, para la fiscalización, para temas de seguridad de los pasajeros, para temas de seguridad de los conductores. Hay mucha tecnología. Esa plataforma nunca se hizo. De hecho, en el anterior gobierno fracasó 2 veces, pagaron cerca de 600 millones de pesos y terminaron botando a la basura el producto que se les entregó, se licitó a última hora. Por lo tanto, si bien habrá una empresa que se lo adjudicó, nosotros tenemos que decirle a esta empresa que se adjudicó la plataforma y que tiene que implementarla, tenemos que decirle
los requerimientos exactos que son resultados del nuevo reglamento. Ya. Por lo tanto, va a haber una etapa en que va a avanzar el nuevo reglamento y va a avanzar paralelamente el diseño y la implementación de la plataforma. Y una vez que tengamos una plataforma robusta, que funcione, que le dé el servicio que tanto los conductores como los futuros pasajeros requieran, tú puedes hacer la publicación del reglamento porque la plataforma va a estar lista. O sea, entre que ya está días de estar terminado y la plataforma, en un par de meses esto podría estar en vigor. Lo resumiste perfecto. Ya. Y yo le pregunto, porque algo que no está solucionado es la polémica entre usted y su antecesor respecto de este reglamento, porque usted bien sabe, a través de una carta, se enteró y nos enteramos todos, que él disputa el tema de que la cilindrada estaba mal puesta, dice que no es efectivo, que no se iban a poder mover entre comunas. Entonces, sigue habiendo una disputa entre la ex autoridad y la actual autoridad respecto de si era tan malo el reglamento o no. Y de hecho, incluso diputados, obviamente de oposición, dicen, aquí debería publicarse rápido esto y no era necesario. Por algo la anterior autoridad no lo publicó. Dicen que dijeron que por deferencia a usted. Pero la verdad es que hicieron otras cosas a última hora y no les importó. La verdad es que si hubiese estado bueno el reglamento lo hubieran publicado. De hecho, o sea, ¿no fue por deferencia a usted que no publicaron el reglamento? Yo creo que no, es básicamente por el impacto que iba a tener. Es básicamente por el o sea, que sabían en el fondo, dice usted, que estaba malo. Por supuesto, pues sí, en conversaciones con mi antecesor, la verdad es que él me dijo que tuvieron que diseñarlo con un contexto completamente distinto. Él mismo me reconoció que era súper perfectible el reglamento, si él tiene conciencia de esto. ¿Y por qué no lo asume públicamente si se lo dijo en privado? Porque hay muchas cosas que se conversan en ciertas instancias, en ciertos momentos y que no tienen el carácter público tampoco. Pero es algo normal que ocurra. O sea, bajo cierto contexto se diseñó un reglamento con una presión de una industria de taxis mucho más fuerte, en una época también distinta. Y la verdad es que hoy en día, por ejemplo, todos o prácticamente todos los taxistas tienen 2, 3, 4 aplicaciones. O sea, son parte ya de la industria. Sí, de hecho. Ahora, lo quiero llevar a otros, bueno, es que hay tantos temas en transportes y telecomunicaciones. Pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo y además no tenemos otras ocasiones de conversarlo. ¿Usted diría que con este reglamento modificado o 2.0 y con la aplicación ya funcionando, cuál va a ser igual el grado de afectación para la gente? Primero usted me diría que saquemos el tema combustible. El nuevo reglamento y que estén normadas tiene cosas muy buenas para la seguridad de los usuarios. Se entendía antes y se entiende ahora con el gobierno pasado y con este. Yo creo que en eso no debiera eso se mantiene. Los temas de seguridad de cara al pasajero y a los conductores se mantienen. O sea, será más exigente, pero es necesario. Eso ya, ok. Pero los cambios que se tuvieron que hacer, las exigencias nuevas, ¿implican encarecimiento? No, al revés, pues. Implican una reducción de tarifa. Por ejemplo, si antes la exigencia era de 1.400 centímetros cúbicos de motor. Yo no digo comparando los dos reglamentos, sino que el puro hecho de tener que arreglar, que se tengan que inscribir, ¿no podrían solo por eso aducir, oye, no, es que hay muchas normas nuevas, vamos a tener que subir las tarifas? No. Yo creo que acá el reglamento tiene un foco principalmente puesto en la seguridad. La seguridad de los pasajeros, de los conductores, que las plataformas también tengan un rol más activo. Por ejemplo, uno de los temas más críticos que hay en el tema de las aplicaciones de transporte es la suplantación de identidad. Sí. Y ahí yo creo que las aplicaciones tienen la tecnología para hacerse cargo de manera mucho más efectiva de ese problema. Ya. Ahora vamos al tema que sí es doloroso, pues. ¿No hay ninguna posibilidad de dar algún tipo de subsidios? ¿Y por qué la decisión hasta ahora es negativa a los conductores de aplicaciones? Porque tampoco se le da subsidio al usuario del automóvil particular. ¿Ya? Y además... Pero ellos lo ocupan para trabajar, igual que un taxista. ¿Y los Uber? ¿Los apps en general? Sí, por eso le pregunto, ¿se puede o no se puede hacer en alguna medida? Pero los Uber y los apps en general, hay porcentaje del día que lo usan para trabajar, pero hay un porcentaje que lo usan como vehículo privado. ¿Ya? Y hay conductores de aplicaciones que lo usan, no sé, 8 o 10 horas al día, y creo que lo usan 2 horas al día y el resto del día. Por lo tanto, hay un tema también de dificultad operativa. O sea, ¿por qué vas a subsidiar a alguien que usa la mayor parte del auto como transporte privado? Entonces, es esas dos cosas. O sea, primero, ¿y no hay forma de demostrar horas de trabajo o algo así? Porque un taxista, en teoría, un taxista también podría ocupar para taxi. Pero es más difícil, pero además hay un tema de estrechez financiera. O puede quedar registrado en la aplicación cuántas horas lo ocupa para hacer viaje.
pero créeme que no es fácil cambiarlo. ¿No es difícil? ¿No es difícil adulterarlo, dice usted? Más que adulterarlo, tú podrías tener funcionando la aplicación todo el rato y rechazar los viajes, por ejemplo. O sea, tú puedes arreglártelas igual. ¿La tecnología no nos podría ayudar para que, si es necesario la ayuda? Digo, no estoy pensando solo en el trabajador de Uber, sino que estoy pensando en cuánto se va a encarecer solo por el tema del combustible, los viajes. Pero bueno, lo mismo que se le está encareciendo al automóvil particular, que está subiendo el costo. Hay un tema de estrechez financiera y los recursos que disponemos como país tenemos que usarlo de la mejor forma posible, de la forma más responsable. Y en ese sentido, proteger al usuario de transporte público, tanto en Santiago como en regiones, los usuarios de los taxis colectivos, ¿sí? A los hogares más vulnerables con el precio de las parafinas. Por lo tanto, esta estrechez financiera nos obliga a ser más responsables que nunca y focalizar los recursos en aquellos grupos, clase media, usuarios de transporte público, que más lo necesitan. O sea, sigue siendo no la respuesta para los conductores de aplicaciones. La respuesta se mantiene. Ya. Ministro, uno de los temas complejos que le tocó a usted fue el tema del, ya no en transporte, sino que en telecomunicaciones, el famoso cable chino. Ese cable, ¿en qué ha avanzado la investigación que dijeron que iba a hacer? ¿En qué va? Revisando los antecedentes, que en verdad son muchísimos antecedentes, hubo bastante ocultamiento de información. Hemos tenido que empezar a escarbar, a revisar. Hay declaraciones súper contradictorias previas. Acuérdate cuáles fueron las razones por las cuales se tuvo que retirar el del reglamento previamente firmado por el exministro Muñoz. ¿Hubo falta de transparencia del exministro? Yo creo que el exministro no tomó conciencia de lo que significaba el documento que firmó y tampoco tomó conciencia de lo que implicaba anular el documento, ¿ya? Yo sí creo que hubo ocultamiento de información, ocultamiento deliberado de información, no necesariamente por el ministro, quizás por sus equipos directos, pero sí hubo ocultamiento de información, ¿ya? De hecho, tú ves las últimas declaraciones en entrevistas, por ejemplo, del ex subsecretario de Telecomunicaciones, Araya, y concluye finalmente que el decreto se anuló por un error de tipeo, ¿te acuerdas? El primero fue un error de tipeo, después no, el mismo exministro Muñoz decía que estamos revisando antecedentes técnicos, estamos solicitando antecedentes adicionales, después aparece el expresidente Boric diciendo que él mandó a anular el decreto, a retirarlo, y por último aparece la entrevista hace pocos días atrás del ex subsecretario Araya de Telecomunicaciones, diciendo que al final fue por presiones de Estados Unidos. O sea, tienes 4 versiones distintas para un mismo hecho. Por lo tanto, es evidente que faltaron a la verdad y que ocultaron información. Igual es grave lo que usted dice, que un ministro haya firmado y retirado sin conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Pero qué explicación le das tú? No, pero yo digo que es grave que eso ocurra. Si eso es así, es grave. O sea, pero si la situación fue muy grave, si por eso tomó la prensa durante todo el tiempo que lo tomó, fue muy grave. No, la situación de que es grave, claro. Pero lo que usted nos menciona dentro de esa grave situación es súper complejo. Es mi percepción y sobre la base de los antecedentes que todos conocemos. Y cuando usted habla de ocultación de información, ¿de qué estamos hablando? Usted dice, hemos tenido que escarbar. Hemos tenido que escarbar. Hay mucha información que no... Hay tiempos, instantes de tiempo en que no hay continuidad de la información, de los procesos, pero no quiero entrar mucho en detalle porque todavía estamos investigando en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tanto como en la Cancillería. ¿Qué plazo estamos revisando. tiene más o menos esta investigación? Mira... ¿Y se van a hacer públicos los resultados? ¿La ciudadanía va a tener derecho a saber? No, por supuesto que todos los resultados de la investigación en algún momento se conocerán, pero hay que ser tremendamente cuidadoso de obtener una revisión completa de todos los antecedentes. Estamos trabajando con sentido de urgencia también. ¿Sí? O sea, mira, afortunadamente el proyecto del cable Humboldt sigue avanzando, debe estar listo a fines del próximo año, a principios del 2028. Pero yo le pregunto, la investigación, ¿cómo qué horizonte tienes? ¿De meses o de años? No, es meses. Meses. Yo no hablaría de años, meses. Sí. No, pero es que uno no sabe, pues si hay investigaciones de otro tipo que se demoran a veces años, por eso le pregunto, meses. Y respecto del cable chino, porque el de Humboldt sigue avanzando, ¿ustedes tienen a estas alturas o no, una pregunta abierta, algún indicio de que eventualmente aquí podrían haber desórdenes administrativos solamente o delitos? Se lo pregunto directamente.
No tengo los antecedentes todavía con el detalle suficiente para responderte esa pregunta, pero sí estamos trabajando con sentido de urgencia, sí ha habido ocultamiento de información, sí hay instantes de tiempo en que no coinciden los flujos de información y por lo tanto hay que revisarlo muy, muy detalladamente. Más allá de cómo fue el proceso, técnicamente, ¿el cable chino es necesario? Porque, por ejemplo, conversamos la otra vez con la ministra Lincoln Lao hace harto tiempo antes de esta agresión que sufrió y nos decía que, por ejemplo, que era clave tener más data center. Entonces uno sabe que allí hay una necesidad y un cuello de botella. Yo le pregunto, hoy día, ¿es necesario un segundo cable, llámese cable chino o llámese como se llame? ¿Es necesario? En el corto plazo no. ¿Y en el mediano? Ahí justamente son los estudios que hay que hacer, hay que ver las proyecciones de demanda, hay que ver los cambios tecnológicos. La verdad es que toda la tecnología en telecomunicaciones, tecnología digital, avanza muchísimo, muy, muy rápido. Y por lo tanto, quizás en 10 años más hay una innovación tecnológica que al final supera el tema de los cables o de la fibra óptica, por ejemplo. ¿Por ahora basta de aquí a 10 años con el Humboldt? Sí. De acá, en el corto plazo, 5 o 10 años, sin ninguna duda. No obstante, tenemos que planificar mirando siempre hacia 30 años a futuro y por lo tanto estamos trabajando con sentido de urgencia y vamos a tomar la decisión que finalmente sea mejor para el país. ¿Está muerto el cable chino? No me atrevería a decir eso en ningún caso. Yo creo que estamos abiertos a seguir estudiando como digo, aquellos proyectos que sean mejores para el país. ¿Ya? Y hay que ser súper responsables, muy, muy técnicos y trabajamos en forma muy coordinada con los demás ministerios. Estados Unidos tiene, en la ley no, pero en la práctica, ¿tiene poder de veto respecto de la decisión de Chile sobre este tema? Por supuesto que no, somos un país soberano y hacemos cumplir el Estado de Derecho. ¿Y China es un socio confiable en estas materias? Tenemos grandes socios comerciales, China, Estados Unidos y muchos otros también. Lo que pasa es que China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. Por lo tanto, nuestra obligación es hacer los mejores negocios posibles para Chile con ambos socios. Claro, lo que pasa es que esto no es como, no sé, venderse cobre, que aquí hay geopolítica detrás en el tema de las telecomunicaciones. Usted bien lo sabe, es experto también en la materia. Entonces, por eso le pregunto si China, en ese sentido, en lo que tiene que ver con datos, con transmisión de información, es un socio confiable, porque, también lo sabe, Estados Unidos muchas veces ha dicho que no. ¿Para usted es un socio confiable? Pero China es un socio comercial desde hace muchas décadas, por supuesto que es confiable, y Estados Unidos también. Y quiero ir cerrando preguntándole, no nos va a alcanzar el tiempo para profundizar, entonces me gustaría hacer por lo menos un mapeo. 5G para Chile, ¿en qué está aquello? ¿Cuáles son los principales desafíos? Todos queremos, es difícil tratar de explicarlo en tan poquito rato que nos queda, pero en general cada vez hay mayor necesidad de una Internet más rápida, más confiable, más estable, que funcione no solo en una casa, sino que incluso en movimiento cuando alguien va viajando, porque los trabajos se hacen así. O sea, básicamente para muchas personas un computador y un celular, o un computador y un módem, o el puro celular, es un tema de trabajo, es su oficina hoy día para muchos y para muchas. Por supuesto. O sea, y es medicina, es muchas cosas, son colegios. Todo es educación, es trabajo, es compra de productos, tanto dentro de Chile como fuera de Chile, es entretención también. O sea, el tema digital, estamos viendo una revolución, ¿ya? Y en ese sentido, el tema del 5G, que efectivamente hay unas expectativas muy grandes de la penetración del 5G, de su crecimiento, ha ido más lento de lo que quizás hubiésemos esperado. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué niveles estamos hablando? Es que depende un poco cómo lo midas, en qué regiones, si lo mides en términos de superficie, de alcance de ciudades, o en temas de población, o en temas de, por ejemplo, de requerimiento, cuáles son las industrias que realmente lo necesitan. ¿Cuántos chilenos, y qué porcentaje hay ese cálculo, tiene acceso real a 5G? Sí, promediando todos estos antecedentes que estoy diciendo, es cercano al 30%. Y uno esperaría que a esta altura ya tengamos el 80%. Sí, yo había visto algunos estudios, incluso 84% incluso esperaban a estas alturas. Efectivamente, o sea, uno esperaba las cirugías desde uno en un lugar y el médico en otra región. Sí. Todas esas cosas que ofrece el 5G, al parecer no han tenido un nivel de demanda que lo justifique y por eso ha avanzado un poco más lento. Pero como te digo, o sea, el futuro es digital, se requieren inversiones importantes. ¿Y por qué es más lento de lo que esperábamos? Yo creo que Chile es un país más o menos chico, ¿ya? Tiene una geografía que es más complicada también, y como país chico con una geografía más complicada, los requerimientos, los niveles de demanda asociados
a este tipo de tecnología quizás son menores en comparación a los que podría tener Brasil o Argentina o México. Entonces, al final, yo creo que esos países que tienen más demanda, más requerimiento, quizás pueden avanzar en ciertos lugares, en ciertas ciudades, de forma más acelerada en 5G. 3 cosas cortitas para cerrar, ministro. Hemos sacado los jugos, así que aprovechemos. Yo recuerdo en la pandemia se hizo muy patente una desigualdad bien terrible que es para los niños y niñas de este país de escasos recursos que no tienen acceso a Internet. Y se lo digo porque, claro, en el contexto de una pandemia se hizo demasiado evidente, pero es algo que pasa todos los días y que lo viven todos los días. Entonces es una desigualdad muy grande, esa desigualdad para estudiar, donde muchos niños con suerte tienen acceso a un celular un ratito, que es el que trae el papá o la mamá a la casa, y una me decía, yo tengo que elegir entre comida o un plan de Internet. Comida, evidentemente. Claro. ¿Cómo se avanza en que no hayan zonas... porque, claro, la escuela puede estar cubierta, pero después en las casas no? Bueno, efectivamente, por eso el rol que cumple la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tiene que avanzar en ese rol y ha avanzado. Ahora, por supuesto, acelerando los temas de infraestructura, el tema de las torres, por ejemplo. Avanzar en ese tipo de construcción te permite ampliar el alcance, la cobertura del Wi-Fi y otras tecnologías. Puede ser satelital también. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quizás las políticas tienden a empujar, uno puede hacer algunos afinamientos, pero tienden a empujar a generar estos subsidios cruzados, es decir, las grandes ciudades, ¿cierto?, en que proveer los servicios de Internet son mucho más baratos por habitante, que ahí quizás se pueda generar un subsidio hacia zonas remotas, extremas, por ejemplo, en que tienen baja demanda, que la conectividad es más difícil. Y también, bueno, con el tema satelital yo creo que hay altas expectativas. Está no solo Starlink, está la posibilidad de que Amazon también se instale. Por lo tanto, yo creo que empujando con políticas claras, con reglas del juego claras, con facilidad para invertir, yo creo que se puede avanzar muchísimo más rápido en reducir esa brecha digital que correctamente planteaste. Se me había quedado un tema en tintero respecto a los choferes. Hay preocupación porque uno de los temas complejos antes se llamaba Transantiago, ahora Red, es el estado de trabajo de los choferes y el grado de adicción también. Yo no sé si usted lo tiene dentro de su mapa, que las adicciones, no porque sean malas personas, no porque sean especialmente gente como... No, es por el grado, la intensidad de trabajo y la forma de vida que tienen, súper exigente. Les preocupa, es un tema, el tema de las adicciones, también tema de calidades de faltas de baños, de calidad de vida. ¿Les preocupa cómo están viviendo las adicciones y otros temas para los choferes de Red? Por supuesto, y no solo los choferes de Red, en regiones también ocurre algo similar. Sí. Con los conductores de camiones también enfrentan ese tipo de dificultades. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas porque incluye también al gremio de los camiones. En las zonas de descanso, por ejemplo, con el municipio de Santiago, con el alcalde Desbordes, estamos trabajando en una zona de cargadores eléctricos, que además sean zonas de descanso, de regulación de frecuencia, ahí en el Parque Los Reyes, y que además, por ejemplo, tengan baños. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tienen los conductores de locomoción colectiva de buses, particularmente en Santiago, en que las distancias son mucho más grandes que en regiones, es, por ejemplo, cómo van al baño. Sí, pues. Y efectivamente ese es un pasivo que tiene la industria de buses de Santiago, y nosotros somos súper conscientes de esa dificultad. Estamos trabajando con los municipios para que los conductores, las conductoras, que haya más conductoras en el sistema Red, puedan acceder a un baño digno en algunos lugares relativamente céntricos y no tengan que esperar llegar al terminal para poder hacerlo. Y otros incluso ocupan pañales, ministro. Eso es bien brutal. Hemos visto cosas terribles. Sí. Cierro con lo último, que no tiene que ver con su cartera, sino en términos generales. Se ha hablado harto y se lo preguntamos a casi todos los ministros, ¿qué le pediría no a sus adversarios, sino a sus partidarios? Porque ha habido harto fuego amigo y lo hay en general en las administraciones. Porque una cosa son las críticas del frente, pero ¿qué le pide no digo correligionarios porque no son de su partido, sino que a los miembros de su coalición, a los parlamentarios, básicamente oficialistas? ¿Qué les pediría a ellos? Porque reconozcamos que ha habido bastante fuego amigo. Sí, pero yo no lo veo tan críticamente. Yo creo que es absolutamente normal que en política hayan diferencias, hayan planteamientos distintos. Y yo creo que en la discusión
está el aprendizaje. Lo decía siempre Karl Popper, si estuviésemos todos de acuerdo, algunos sobraríamos. Entonces yo creo que el disenso te genera aprendizaje. Por lo tanto, yo no le pediría nada en particular. Simplemente trabajar honestamente, con intensidad, que es el rol para el cual se nos fue mandatado y es el compromiso que todos hemos tomado tanto con el presidente Kast como con Chile. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera entrevista aquí en CNN Prime con agenda abierta para abordar hartos temas. Vamos a seguir teniendo muchos temas más que conversar. Encantado. Que esté muy bien. Buenas noches, ministro. Bueno, y seguimos avanzando para contarles que el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que establece a Gendarmería de Chile como parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas. Cambio que, entre otras cosas, va a permitir mayores recursos para la seguridad penitenciaria y para reforzar el combate contra el crimen organizado en dichos recintos. El informe es de Macarena Román. Todo en orden en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería. Es que en minutos el presidente José Antonio Kast comunicaría un hecho histórico. La institución pasa a ser parte precisamente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tal como actualmente lo es la PDI y Carabineros. Hoy Gendarmería, como bien lo dijeron quienes me antecedieron la palabra, da un paso histórico. Y yo, como presidente de la altura, tengo el honor de ser parte de esa historia. Y no solo firmó la promulgación de la reforma constitucional, también tuvo que ser testigo del desmayo de 2 aspirantes a Gendarmería. Voy a hablar más rápido para que no siga ocurriendo. Gracias, subsecretario, también. El calor y la espera jugaron una mala pasada. Episodio que formará parte de lo anecdotario del día en que se formalizaron los cambios que se efectuarán en la institución. En esta línea, informamos que esta semana comenzará a sesionar un comité de expertos que tendrá la tarea de diseñar y acompañar este traspaso hacia el Ministerio de Seguridad Pública. Un traspaso que además contempla 3 objetivos: robustecer los recintos penitenciarios con recursos de una fuerza de orden y seguridad, el enfrentamiento más eficaz del combate contra el crimen organizado en cárceles y separar las funciones de custodia penitenciaria y reinserción social. La primera queda en manos del Ministerio de Seguridad Pública y la segunda en la cartera de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está muy contento porque queda en justicia toda la labor de reinserción de adultos. Debemos preparar una ley que nos permita, ¿no es cierto?, crear el servicio de reinserción de adultos. La reforma constitucional será implementada inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial, mientras que habrá un plazo de 1 año para establecer una ley que cree el servicio de reinserción social. Por otro lado, se pone fin a las asociaciones de funcionarios, ya que la institución pasará a ser no deliberante. Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo en muchas cárceles en nuestro país. Bueno, yo creo que hoy en día tiene que haber una coordinación mucho mayor de lo que había anteriormente. Claramente ahora pone distintas normas, por una parte el Ministerio de Justicia, por otro lado el Ministerio de Seguridad. Así que yo creo que va a ser una coordinación sumamente importante. Y aunque la reforma fue ingresada en enero de este año por el gobierno del presidente Gabriel Boric y su despacho se obtuvo bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, el mandamás de la institución no quiso dejar pasar a quienes pusieron problemas para avanzar con la iniciativa. No cabe en mi cabeza pensar que existan legisladores que legislen en forma perversa y que nosotros nos manejemos de manera encubierta con objetivos ocultos que perjudiquen lo más preciado, que es el motor y el corazón de la institución, que son nuestros funcionarios y funcionarias. De tal manera que hemos rechazado en forma categórica a aquellas fuerzas perversas y malignas a quienes tenemos identificados y que hacen la contratarea del duro trabajo que estamos desarrollando. Un trabajo que, según el director, también tiene como objetivo convertir a la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería en un instituto de educación superior y aumentar la capacidad para llegar a formar a 1.000 gendarmes por año, todo para atender a las más de 65.970 personas que hoy cumplen condenas en cárceles de nuestro país. Lo vieron ustedes a eso de las 3:30 de la tarde. Estuvimos en vivo con la ministra de Ciencia, la ministra Jimena Lincolao. Habló con CNN Chile, el primer medio con el que conversó. Ya lo vieron en extenso, en exclusiva, está en nuestro sitio web, pero queremos recordar parte de lo que nos dijo a raíz de esta agresión que sufre en la Universidad Austral. Nosotros atravesamos los campus de la universidad sin ningún problema.
y nunca me imaginé lo que vendría después. Se formaron 2 filas de los togados al entrar al auditorio y ahí es donde entraron los estudiantes empujando las puertas y con mucha violencia al lobby, que es de la entrada del auditorio, y estuvieron ahí desde el principio. ¿Qué decían, qué gritaban en ese lobby del auditorio? Bueno, insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia, que tenía los carteles, bueno, decían, tenían demandas, pero la manera, la forma física, el tono de la voz fue violento desde el principio. ¿La insultaron, le gritaron? Sí, claro que sí. Alguien que estaba dentro del auditorio abrió la puerta. Yo iba caminando a salir como todos los demás. Los jóvenes nos tiraron encima para atacarme y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente. Entonces ellos me corrieron, me dijeron, no puedes salir, no es seguro. Hay un lobby y luego está la puerta y se tiraron encima a agredirme. Y no hubo ningún intento de conversación. ¿Le tiraron botellas? De todo lo que tenían otros instrumentos también, porque habían usado algo para hacer ruido, que salió volando. ¿Eso también se lo tiraron? Tiraron varias cosas. En otra de las partes de la conversación de esta extensa entrevista con la ministra de Ciencia y Tecnología, abordamos la discusión que ha habido respecto de por qué Carabineros no entró para intentar resguardarla, porque el rector de la Universidad Austral había señalado que entre ambos habían llegado a un acuerdo de no llamar a Carabineros para intentar desescalar el conflicto. Esto nos dijo. En unos momentos más vamos a tener entonces parte nuevamente de lo que nos dijo la ministra de Ciencia y Tecnología y Conocimiento en CNN Prime. Lo vamos a tener nuevamente, ya está en nuestras redes sociales y lo vieron en vivo y en directo a eso de las 3 de la tarde. Bueno, Irán cerró nuevamente el tránsito por el estrecho de Hormuz, lo que generó un rebrote en el precio del petróleo e incertidumbre en los mercados internacionales. Natalia Muñoz nos cuenta. Poco duró la calma en el mercado internacional. A un día de la supuesta tregua entre Estados Unidos e Irán, el petróleo volvió a superar los $100 el barril. Luego de la caída de este miércoles, el escenario un día después es completamente distinto. El crudo WTI tuvo un avance de 6,39%, mientras que el Brent alcanzó un incremento de 3,82%, transándose a $98 el barril. Alza luego de que tuvieron su mayor caída en 6 años, ante la incertidumbre y la continua interrupción del tránsito en el estrecho de Hormuz. Dadas las características de la tregua, es un equilibrio bastante frágil, diría yo. Inmediatamente después de alcanzado este supuesto acuerdo, ciertas hostilidades continuaron. No está claro cuáles fueron los puntos que aprobó lado y lado. Y a medida que ha pasado el tiempo, después de haber pasado más de un día, algunos factores, algunos elementos de esta tregua no están siendo respetados o no han quedado suficientemente claros, lo que ha aumentado nuevamente en forma leve el riesgo que percibe el mercado respecto a la apertura del estrecho de Hormuz. Y ya lo advertían los bancos internacionales. La evolución y eventual apertura del estrecho de Hormuz va a ser determinante para el precio del petróleo de los próximos meses, aunque expertos ya anticipan un alto precio prolongado durante este año. Normalizar esto una vez que el estrecho de Hormuz se abra va a significar meses. Entonces eso obviamente que se va a traducir en precios del petróleo sobre los $80 el barril. Incertidumbre en los mercados que se hizo sentir en el comportamiento de las bolsas. Luego de la euforia de este miércoles, el escenario ya cambió a cautela. De hecho, el Nikkei japonés cerró con una baja de 0,73%. Cambio rotundo si se compara con la jornada de crecimiento del día anterior. Mismo panorama en Europa, donde Frankfurt y París también retrocedieron. Nueva York, por su parte, tuvo un leve incremento de 0,58%, situación similar en el IPSA de Santiago, que no registró grandes variaciones, subiendo 0,92%.
Ayer se registró una gran sensación de alivio en los mercados bursátiles. El precio del petróleo cayó significativamente. Hoy, las compras posteriores son algo escasas. El precio del petróleo se sitúa ligeramente al alza y los inversores adoptan una postura algo más defensiva. El billete verde, por su parte, extendió su caída con un retroceso a 983 pesos, precio que no se veía desde el pasado 10 de marzo. ¿Qué pasaría con el dólar? Es probable que en los próximos días y semanas permanezca volátil. El peso está muy sensible a los desarrollos de la guerra en el Medio Oriente por la condición de Chile de que importa prácticamente todo el petróleo que consume. Y en el punto actual la tregua parece inestable. Lo más probable es que en el corto plazo los indicadores se mantengan sumamente volátiles, con días al alza y días a la baja, y que por lo tanto, en el intertanto y al menos hasta que terminen estas 2 semanas, no vamos a tener una tendencia clara en la evolución de los precios ni en la evolución del tipo de cambio en Chile. Volatilidad en los mercados que se refleja en la divisa norteamericana, con los ojos del mundo atentos en el estrecho donde transita el 20% del consumo del petróleo del mundo. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile se manifestó molesta con los gremios empresariales y generadores de carga por no transparentar las tarifas y costos ante las alzas del precio del diésel. A través de un comunicado, el gremio aseguró que durante una reunión realizada el 23 de marzo con el gobierno se llegó a un acuerdo junto al presidente de la República y Codelco para que reconocieran los aumentos en el precio de los combustibles y asumieran estos costos. Situación que según el gremio no ha sucedido. La Confederación aseguró que si bien no han hecho un llamado a un paro de transporte, sus dirigentes y asociados siguen muy atentamente y con mucho cuidado cómo evoluciona esta situación. Hola, ¿cómo están? Damos paso a la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Y vamos a comenzar, por supuesto, con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz en medio de este alto al fuego de 2 semanas entre Irán y Estados Unidos. La condición para este alto al fuego en estas 2 semanas es precisamente que este estrecho esté abierto. Sin embargo, según lo que informan los medios, solo un puñado de barcos han podido atravesarlo. Y de hecho, hace poco, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que Irán estaba haciendo un trabajo muy pobre al permitir el paso del petróleo por este estrecho y aseguró que ese no es el acuerdo al que habían llegado. Mientras tanto, en paralelo, en el Líbano ya se registran más de 300 muertos en los últimos ataques que ha realizado Israel en contra de Hezbollah. Sin embargo, hoy el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que van a realizar conversaciones con el Líbano para lograr el desarme de Hezbollah. Sin embargo, que esto no significa un alto al fuego en la zona. ¿Qué es lo que ha pasado? Laura Soto nos cuenta. It's a very emotional morning, actually. I mean, I was raised in this neighborhood. We were never expecting that such a neighborhood can be targeted. Ali Hijazi se emociona al recorrer el barrio donde se crió en el noroeste de Beirut, un día después del masivo ataque de Israel contra el Líbano. Mientras camina entre los escombros, manifiesta su desconcierto frente a este bombardeo que ocurrió en una zona residencial que describe como muy conocida y laica. Esta es una zona residencial que está muy poblada. Esto no se justifica bajo ningún pretexto. Esta calle fue atacada sin previo aviso. Mi hijo tiene 12 años. Tenemos la opción de irnos, tal vez a Estados Unidos o a otro lugar. Pero estoy aquí en Beirut por elección propia. Como muchos libaneses, Ali se niega a abandonar su hogar. Al menos por ahora, el primer ministro israelí no tiene intenciones de frenar sus ataques contra Hezbollah en Líbano, aunque este jueves abrió una ventana a la diplomacia. Tras los reiterados llamamientos del gobierno libanés para que entable negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que iniciara negociaciones directas con el Líbano con el fin de lograr 2 objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah. Segundo, un acuerdo de paz histórico y sostenible entre Israel y el Líbano. Según reporta el sitio web Axios, la primera reunión se realizará la próxima semana y tendrá lugar en el Departamento de Estado en Washington. Un avance importante teniendo en cuenta que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas formales. Son noticias muy positivas tras el ataque indiscriminado de ayer. El ataque es inaceptable, pero el acontecimiento de hoy representa sin duda un importante paso adelante.
Si Israel y Líbano entablan un diálogo directo, se puede abrir un camino hacia la estabilidad de este país, fundamental para la estabilidad de todo Medio Oriente. El impulsor de estas negociaciones habría sido el propio presidente de Estados Unidos, según reporta CNN. Trump mantuvo una llamada telefónica con Netanyahu este miércoles, en la que le pidió al primer ministro israelí que redujera sus ataques, según comentó el propio mandatario norteamericano a NBC News. Si el presidente Trump, tal y como ha tuiteado, está interesado en la paz para todo Oriente Medio y dado que Irán está comprometido con ello, pedimos a todos en Oriente Medio que respeten este acuerdo y este alto al fuego que hemos alcanzado con los estadounidenses y esperamos que los estadounidenses hagan lo mismo con su aliado, el régimen israelí. El presidente iraní Masoud Pezeshkian manifestó en sus redes sociales que la continuación de los ataques contra Líbano hará que las negociaciones con Estados Unidos carezcan de sentido. El encuentro entre ambas delegaciones se llevará a cabo este fin de semana en Pakistán. Vamos a seguir en Estados Unidos porque hoy la primera dama dio una inusual conferencia de prensa. Melania Trump habló respecto del caso del convicto sexual Jeffrey Epstein y descartó cualquier vínculo con él y también con su cómplice Ghislaine Maxwell. Dijo que ella nunca fue amiga de Jeffrey Epstein, que incluso Donald Trump y ella se habían topado con él en distintos eventos sociales, pero que no tenían una relación cercana. Hay fotos de ella junto a Jeffrey Epstein y también junto a Ghislaine Maxwell. Dijo además que ella no era una víctima y pidió al Congreso un espacio para que las víctimas de Jeffrey Epstein pudieran testificar. Es inusual esta conferencia de prensa, es primera vez que ella se refiere al caso de Jeffrey Epstein y cuesta entender por qué lo realiza en este momento, por qué ahora da estas declaraciones. Lo que se ha sabido del tema es que se han liberado más documentos del caso. Sin embargo, sorprendió a todos esta conferencia de prensa y sus declaraciones. Escuchemos lo que dijo Melania Trump. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together. At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Nos vamos ahora a Venezuela, donde los trabajadores se manifestaron en las calles exigiendo un aumento salarial. Ayer, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que va a hacer un aumento responsable del salario, lo que fue calificado como una burla por los trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó hoy en Caracas? Osmari Hernández nos cuenta. La marcha de los trabajadores no pudo llegar hasta el destino que se habían planteado, el Palacio de Miraflores, la sede del Poder Ejecutivo. La actividad no estuvo libre de tensión, hubo enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana que desplegó cordones en distintas áreas para impedir que los manifestantes pudieran llegar a su destino. Lo único que siempre ha pasado en 27 años, la represión del gobierno. Generó mucha molestia entre quienes estaban planteando mejoras salariales y en particular un incremento del salario mínimo mensual. Este es el símbolo de la miseria. Ganamos 130 y el hueso costó 450. Y ayer la presidenta interina dijo que ella no sabía, que ella iba a arreglar eso. ¿Cómo recibió el anuncio de Delcy Rodríguez de este miércoles? Una burla más del gobierno admirador. Es imposible que sigamos recibiendo bonos que no son nada para el pueblo trabajador. La movilización opositora llegó hasta la avenida Bolívar y transitó un trayecto en este sector del centro de Caracas, usualmente utilizado para movilizaciones del oficialismo. No pudo continuar su marcha, pues se encontró con un cordón de la Policía Nacional Bolivariana que impidió su avance. Es importante destacar que en los últimos años la oposición venezolana ha tenido restricciones de manifestarse en ciertas zonas. Esta es una de ellas. Trump, por ti estamos en la calle y no me da pena decirlo. Por ti, porque teníamos años que estamos reprimidos, que nos reprimían cada vez que decíamos algo.
los trabajadores y pensionados aseguran que se van a mantener en la calle hasta que se tomen decisiones que puedan darle un giro a su realidad actual, pues aseguran que los ingresos que tienen actualmente son insuficientes y que se trata de una situación de emergencia. Llamaron al resto de la sociedad civil a sumarse a este tipo de actividades para impulsar un cambio en el país. Vamos a seguir ahora en Europa, específicamente en el Vaticano, porque hoy el Papa León XIV recibió a los Harlem Globetrotters, este equipo famoso de básquetbol de exhibición. Y miren este momento donde el Papa León XIV realiza un truco de básquetbol y que fue aplaudido por la audiencia que estaba presente. Eso sí, ayudado por uno de los integrantes de los Harlem. Fue un momento que se hizo viral y que también mostró un lado juguetón del Papa León XIV. Recibió entonces en la plaza de San Pedro a los Harlem Globetrotters. Termina CNN Prime y por supuesto que hoy día nos reencontramos en unos momentos más con Aquí se debate. Y para quienes nos siguen preguntando, la entrevista completa a la ministra Jimena Lincolao la vamos a repetir en otras ediciones y además está disponible en nuestro sitio web de manera íntegra y completa y también en nuestras redes sociales. Jueves 9 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.